Dios los bendiga. Una vez más, en la presencia del Señor, con la gran responsabilidad de compartir la palabra de Dios. Es un privilegio, pero también en estos tiempos debemos orar al Señor para que hable a nuestros corazones. Espero que usted haya podido alabar a Dios con todo su ser y decirle a Él que Él es bueno. Ahora también vamos a permitir que Él nos hable. Ya le hemos hablado, ahora vamos a escucharlo, así que disponga su corazón y su tiempo para que podamos hacerlo. Estaba pensando acerca de lo que es original y lo que son imitaciones, y precisamente estaba mirando un documental acerca de cómo la gente duplica, falsifica los cuadros y todo aquello que tiene valor, porque lo que tiene valor es digno de ser imitado, de ser copiado. Los billetes, por ejemplo, los copian, los falsifican, y en muchas ocasiones son tan parecidos que es difícil de identificar. Por eso quiero hoy hablar un poquito acerca de un cristiano genuino. Hay mucha gente hoy que se llama cristiano. Es más, hasta escuché en estos días a alguien decir, no, es que ese es un cristiano carnal. Yo pienso que no hay tal cosa. Eso son contradicciones de términos. Cristiano, pues lógicamente es espiritual, no carnal. Yo diría más bien que esa persona no ha puesto su vida bajo el dominio del Espíritu Santo para que el Señor le transforme, porque un cristiano verdadero, genuino, original, se conoce por sus frutos, según lo que el mismo Señor dijo. Quiero invitarles para que busquemos en nuestras Biblias la primera carta de San Juan, en el capítulo 1, versículo 5. Me encantan los escritos de Juan, tanto el Evangelio como las cartas. Recuerden que esta carta fue escrita precisamente para contrarrestar mucha gente que se había levantado en su momento, que decían ser cristianos, tenían unos pensamientos, unas filosofías y la estaban predicando, pero sus hechos, su vida no daba testimonio de lo que decían. A veces las iglesias y los grupos tienen nombres muy bonitos, pero tener nombres bonitos no significa que realmente hagan honor a lo que dice el nombre. No pasa y ve una iglesia, Dios es amor, qué belleza, testigos, excelente, pero ¿qué tan cierto es eso? Vamos a leer entonces la escritura, y dice el versículo 5: este es el mensaje que hemos oído de Él, de Cristo, y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas, no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, que siempre trae luz, orientación,
siempre trae una dirección para nosotros. Tus palabras son vida. Te agradezco inmensamente. Yo ruego que hoy nuestro corazón tú lo prepares para que tu palabra haya cabida en nuestro corazón y así podamos prepararnos para ese momento especial cuando tú vuelvas. Por favor, bendice a cada hermano que está en su casa, que está escuchando, que está atento. Por favor, háblales y háblame a mí también. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El apóstol San Juan constantemente utiliza la palabra aquí, si decimos, o si alguno dice. Entonces quiero utilizar como división esta palabra. Lógicamente no todas, pero sí me parece que nos da como un derrotero, una guía de qué es lo que San Juan quiere decir. Los primeros versículos que no leímos es como la presentación y el testimonio de que lo que él está hablando lo escuchó, lo vio, lo recibió más bien del mismo Señor Jesús. San Juan fue el último apóstol en morir. Parece que fue como el único que muere natural. Claro que también es natural que uno se muera después de que lo crucifiquen o de que lo apedreen, pero ya anciano, él escribe precisamente para callar a muchos habladores, muchas personas que se jactaban de tener conocimiento y conocimientos extraordinarios, ¿no? Nosotros tenemos la luz, portamos la verdad, nosotros somos los portadores. Pero Juan dice no, yo estuve con él, yo lo toqué, yo lo escuché, así que él realmente tenía la autoridad. Y quiero entonces compartirle acerca rápidamente de 3 características de un cristiano genuino. Y vuelvo a repetir lo que dije ahorita, es que hay muchas imitaciones, mucha gente que no ha tenido un encuentro personal con Cristo y a veces difícil de identificar, pero para que nuestro corazón no nos engañe, y tenemos que empezar por nosotros, no solamente mire a los demás, mire su corazón, cómo está usted, cómo estoy yo, y esta palabra es para mí. Y en primera medida, un cristiano tiene que ser transparente, nada que esconder, y por eso el versículo 5 al 7, este es el mensaje que hemos oído de Él, de Cristo, y os anunciamos: Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos, y ahí está el primer si decimos, ¿no? El versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz. Entonces la primera característica es que un cristiano no tiene nada que esconder. Es transparente, es luz. Porque tiniebla realmente habla de algo oculto, algo oscuro, algo que no está muy bien. Es más, en la Biblia, tinieblas hace referencia a Satanás y al pecado. El cristiano no puede tener nada de eso. Y a mí me parece que, como cristianos, tenemos que ser cartas abiertas, modelo para otros. No podemos decir, mire al Señor y no me mire a mí. No, no, cada cristiano, precisamente por el cambio que el Señor produjo en su vida, tiene que convertirse en una luz. El Señor Jesús dijo: yo soy la luz y el que me sigue no caminará en tinieblas. Y luego dice: ustedes también son la luz, y la luz no se esconde, la luz tiene que exhibirse para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que lo primero que tenemos es que ser transparentes, y para ser transparentes tenemos que cuidar nuestro testimonio, tenemos que medir muy bien todo lo que hacemos. Es más, San Juan aquí dice que los que andan en tinieblas, hay 2 características muy propias ahí. El versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y la primera característica de una persona que no está en tinieblas, que está en tinieblas, es que no puede tener comunión con Dios, porque Dios es luz.
Puede ser que diga, yo tengo comunión con Dios, pero si anda en tinieblas, es decir, si anda en el pecado, si anda en cosas oscuras, miente. Porque automáticamente el Espíritu Santo viene a traerle convicciones o lo redarguye y le hace sentir que no está bien. Cuando una persona no puede orar y dice, no sé qué me pasa, es que ¿cómo puede uno tener comunión con alguien tan santo y perfecto cuando uno está en cosas oscuras, en cosas que no van de acuerdo a la palabra? Así que la primera característica es ser transparente, ser luz, porque la persona que anda en tinieblas no puede tener comunión con Dios y además se vuelve un hipócrita. Aquí dice el texto, no practica la verdad. Lógicamente, ya tiene que mentir, porque si está en cosas ocultas, para poder quedar bien, para poder mantener la imagen, va a tener que mentir. Cuidado, cuidado, porque son como características de una persona que empieza a tener comunión más bien con las tinieblas que con Dios. Pero luego dice el versículo, versículo 7, si andamos en luz, es decir, lo contrario, como Él está en luz, hay una característica, tenemos comunión unos con otros. La persona que no tiene nada que esconder, entonces es capaz de tener amistad con otros hermanos. La comunión, la amistad, es una característica de alguien que no tiene nada que esconder. Es decir, que un cristiano es capaz de convivir con otros, de relacionarse con otros, porque sabe amar, porque sabe respetar, porque es una persona confiable, es una persona que no habla mal de otro. Es decir, es una persona transparente. Y luego dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Una persona que es transparente, le encanta la limpieza. Constantemente, porque el Espíritu Santo le redarguye, constantemente hace limpieza. Es como cuando uno tiene el hábito de bañarse. Entonces, cualquier cosa que le toca, entonces uno, en estos tiempos de COVID, uno sale a la calle y de pronto tuvo el contacto con otras personas, uno llega a la casa con el deseo de quitarse la ropa, porque eso es lo que nos han enseñado, y a bañarse, uno quiere estar limpio, uno quiere quitarse todo virus, no vaya a ser. Pues así también pasa con la persona que está en luz, que es transparente, cualquier cosa le incomoda y desea precisamente que el Señor, que la sangre de Cristo le limpie de todo pecado. Es decir, es una persona que es sensible a la voz del Espíritu Santo. Pero cuando una persona está en cosas oscuras, como lo dije ahorita, en vez de tener comunión con Dios, se empieza a distanciar, ya no ora, ya no va a la iglesia, ya no lee la Biblia. Bueno, ir a la iglesia es un decir, porque en estos momentos la iglesia somos nosotros y no estamos yendo al templo. Pero cuando íbamos al templo, entonces ya perdemos la distancia, perdemos la comunión con la gente. Creo que tenemos que empezar a revisar nuestra vida. Cuando empiezan estas cositas, tenemos que mentir para quedar bien. Cuando no podemos relacionarnos con otros hermanos. Cuando perdemos la comunión con Dios. Cuando ya no estamos sensibles al pecado, a la voz del Espíritu Santo, y el pecado empieza a mancharnos y como que ya no nos molesta, no nos fastidia. Tengamos mucho cuidado. Porque un cristiano genuino, en primera medida, es transparente, como la luz, porque somos luz, dice aquí la Biblia. Es la primera característica de alguien que está realmente en Dios. En el tiempo de Juan, posiblemente muchos decían, no, nosotros somos de la luz. Y vuelvo a repetir, hasta grupos que se llaman así. La luz del mundo. ¿Qué tanta luz realmente somos? ¿Qué tanto ejemplo somos para nuestros hijos, los que somos padres? ¿Qué tanto ejemplo para nuestros vecinos? Es que la gente debiera ser como nosotros. Yo tengo que decirle a la gente que sea como yo. Así que tenga mucho cuidado. Sea transparente y permita que la luz de Dios llene su vida para que usted pueda también guiar a otros. La función de la luz es esa, guiar a otros.
que la gente vea lo que hay en su corazón, que vea que está Cristo, transparente. Cristo está en nosotros y siempre dando testimonio. La segunda característica de una persona genuina, de un cristiano genuino, es que es humilde. Y digo que es humilde porque en el versículo 9 en adelante, si confesamos, perdón, versículo 8, si decimos, escuchen, si decimos, otra vez la palabra decimos, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero al contrario, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tenemos que ser humildes y reconocer que aunque estamos en Cristo, no somos perfectos, que cometemos errores, que nos equivocamos y que ofendemos en muchos momentos, que a veces sin querer, como el chavo, sin querer queriendo, nos equivocamos y hasta hacemos tropezar a otros. El apóstol Santiago, en el capítulo 3, versículo 2, dice: porque todos ofendemos muchas veces, todos. Y si alguno no ofende en palabra, esa persona ya está en la gloria, es un varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. En ese tiempo había gente que decía: no, es que yo soy perfecto, yo ya no peco, yo soy súper, hiper, mega santo. No, tenemos que reconocer que estamos en esta tierra y que estamos batallando contra el pecado. Y que en muchos momentos, sin querer, ofendo a mi esposa, ofendo a mis hijas, de pronto ofendo a alguien, yo cuento chistes, molesto a veces a la gente y de pronto incomodo. Y tengo que pedir perdón, tengo que ser humilde y reconocer que yo me equivoco. Porque una persona que no es humilde siempre está echándole la culpa a los demás de sus comportamientos. Responsabiliza a otros de lo que uno mismo es. Nos pasa luego de Adán. La mujer, Dios, no, la mujer que tú, Señor, tú me diste. Parece que hasta Dios tiene la culpa y es responsable de muchas cosas, pero no nosotros. Porque hay orgullo en nuestro corazón. Amados, es más, el texto dice que por eso es que necesitamos un abogado. El versículo 1 del capítulo 2 dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y que aquí quiero hacer la aclaración. No es que esté diciendo que tengamos que pecar, no estoy diciendo eso. Y voy a hacer la aclaración ahorita. Pero, si pecamos, tenemos un abogado. Y si los cristianos necesitamos un abogado, es porque nos equivocamos. Ahora, la aclaración que quiero hacer es que la Biblia, y menos el apóstol San Juan, nos está dando licencia. No nos está dando licencia para pecar, pero tampoco está diciendo que somos perfectos, impecables. En la primera carta, perdón, en esta misma carta, en el capítulo 3, versículo 6 en adelante, a mí me parece que San Juan hace la aclaración. Todo aquel que permanece en él no peca. Escuchen. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces me diría: bueno, ¿cómo así que se contradice, que no puede no pecar? Hijitos míos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Y luego aclara: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si usted nota, lo que está diciendo el texto es: no es que no nos equivoquemos, no es que en muchos momentos no pequemos, sino es que no somos practicantes del pecado. No es lo ideal, no es lo que siempre hacemos, no. Que en muchos momentos pecamos, y vuelvo a repetir la frase, a veces sin querer. No nos gusta, no es lo que el corazón nos dicta, pero que en muchos momentos ofendemos. Por eso necesitamos que la gente nos perdone, que Dios nos perdone, y para eso necesitamos ser humildes. No crea que los demás son los que se equivocan
y que usted entonces no. En muchas ocasiones cuando le hacen a uno una observación, entonces nos enojamos. Eso es orgullo. A mí me gusta que me hagan observaciones. A veces me río porque aunque la intención no es la mejor, o la forma no es la mejor, pero sin embargo yo trato de ver la corrección ahí, ver que es verdad. Aunque a uno le gustaría que las correcciones fueran con amor, con suavidad, ¿cierto? Y así debe ser, que las correcciones sean con todo el cuidado, pero hay gente que no tiene el cuidado. Sin embargo, la persona madura y humilde debe aceptar que se equivoca y que necesitamos aprender. Mientras estemos en este caminar, mientras estemos en este mundo, vamos a necesitar aprender, mejorar, desaprender y aprender también. Así que hay una segunda característica de un cristiano, es aprende a ser humilde, reconociendo sus errores, sus debilidades. Repito que en el tiempo de Juan había gente que creía que estaban volando ya. La tercera característica de una persona genuina, un cristiano genuino, está en el versículo 3 del capítulo 2. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. La verdad no está en él. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La tercera característica es la obediencia a Dios, a los mandamientos. Es verdad que la salvación es por la fe, no es por obras, así lo dice Pablo. Pero las obras son la evidencia de que nosotros estamos caminando con Cristo. En palabras del apóstol dice, en esto sabemos, versículo 3, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Es decir, que la obediencia a Dios es la evidencia visible de que uno es un cristiano. Es la evidencia visible de que realmente uno está en Dios. Obediencia versus rebeldía. El mundo de hoy no quiere obedecer. Cada uno quiere ser su propio Dios, quiere tener sus reglas, pero no nos gusta someternos a las reglas. Las reglas son importantes, nos ayudan, nos protegen, nos orientan. ¿Qué tal el mundo sin reglas, sin mandamientos? Pero hay gente que tiene un corazón rebelde, no quiere obedecer a nadie. No entendemos que la autoridad está establecida por Dios. Primero, Él es la primera autoridad. Y Él dio mandamientos, dio leyes para que nosotros nos sometamos. Pero a veces creemos saber más que Él y hacemos lo que se nos da la voluntad. Pero luego también dio a nuestros padres, que también son autoridad. Y tenemos que aprender ahí desde la casa la obediencia. Porque luego vamos a una empresa y también hay reglas y allí tenemos que obedecer. Vamos al colegio y allí hay reglas y tenemos que obedecer. ¿A quién les va bien? A los obedientes, a los que guardan los mandatos, las normas. Hay normas, lógicamente, que van en contra de la voluntad del Señor, pero en su gran mayoría, y gracias a Dios porque en Colombia tenemos todavía una libertad de culto y todavía nos permiten predicar la palabra. Lógicamente vendrá el tiempo cuando tenemos que levantar la voz, porque sí, hoy hay cosas que van en contra de Dios y no podemos estar de acuerdo. Pero sí quiero decirles que una tercera característica de un cristiano es la obediencia. Obediencia en todo lugar. Nosotros a veces en parejas molestamos y decimos que en mi casa se hace lo que yo obedezco.
Es que la obediencia trae bendición. La obediencia trae una sana convivencia. Hoy el mundo pelea porque ¿quién es el que manda? El que manda es el que aprende a obedecer. Creo entonces que aquí caben las palabras del Señor Jesús. No todo el que me dice, porque aquí había gente que decía, oh, yo conozco a Dios, yo soy cristiano, yo soy de tal. Pero San Juan viene a decir, si decimos esto, pero no lo hacemos, o hacemos lo otro, no es cierto. Hay un dicho, un adagio popular, que del dicho al hecho hay un largo trecho. Y en palabras de Cristo, de nuestro Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquellos que realmente obedecen a Dios son obedientes a su palabra. A veces leemos la Biblia y encontramos los mandamientos, lo que Él quiere para nosotros, pero terminamos haciendo lo que se nos da la voluntad, lo que el corazón nos dicta. Es más, argumentamos para no obedecerla. En la obediencia a Dios y en los mandamientos del Señor realmente hay bendición. El libro de Deuteronomio capítulo 28 es un libro, es un capítulo que vale la pena que lo leamos y lo releamos. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y hace una lista de todo lo que nosotros realmente necesitamos y deseamos. Porque la gente quiere la bendición de Dios, pero lo que no quiere es obedecer a Dios. No queremos apartarnos de lo que Dios aborrece, porque realmente los mandatos de Dios tienden a apartar al hombre de lo que Dios aborrece. Por eso hasta los mandamientos están de manera negativa. No hagas tal cosa, al Señor no le gusta. Eso es lo que está diciendo. No mates, no robes, no desees los bienes del prójimo, ni la mujer, ni nada de lo que tiene. Más bien, honra, haz esto, porque ahí realmente expresa la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros? Si queremos realmente ser bendecidos por Dios, necesitamos desarrollar esta tercera característica, la obediencia. Hay que ser obedientes. Hace unos días he venido escuchando el mensaje, no, es que tenemos que llamar a la rebelión, al desacato civil, porque no, hay que ser obedientes y prudentes. En estos tiempos de pandemia nos han dado unas órdenes y bueno, tenemos que obedecerlas. Entonces, amados, creo que un cristiano genuino entiende que tiene que en primera medida ser una luz, ser transparente. Número 2, un cristiano genuino tiene que ser humilde y reconocer que se equivoca. Y pedirle perdón a la esposa, a los hijos, al vecino. Hay que reconocer que no somos perfectos. Número 3, tenemos que obedecer. Desarrollar un espíritu de obediencia en todo tiempo y en todo lugar. Padre maravilloso, yo te agradezco porque cada vez tu palabra viene para orientarme. Y te ruego que también a cada hermano hoy tú le hables, que cada uno pueda depositar la palabra en su corazón. Padre, más que nunca en este tiempo, ayúdanos a ser luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, para ser humildes, para no ser como los fariseos que creían que eran mejores. Ayúdanos, Señor, para ser obedientes. Danos un corazón así, obediente. Padre Todopoderoso, en esta noche te doy a ti todos los honores.
y la gloria. Si alguno allí en casa no ha recibido a Jesucristo en su corazón, Él es el único que nos puede conectar con Dios, el único que nos puede hacer nacer de nuevo, el único que puede capacitarnos para poder ser cristianos genuinos. Dile hoy al Señor: perdona mis pecados. Creo que tú moriste en la cruz y eres el único Salvador, el único que pagó para que yo quedara libre. Por eso te recibo en mi corazón como mi Dios y como mi Salvador. Y de hoy en adelante quiero que tú vivas en mi corazón para poder tener la capacidad de agradarte a ti en todo. Dile así, habla con Él, sé sincero con Dios, y Dios viene a nuestras vidas. Amén. Amén. Hermanos,